A continuación, Diplomacia en Directo. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Diplomacia en Directo, un programa de enfoque y reflexión sobre la vida y el comportamiento internacional del Ecuador y la comunidad de naciones, con la conducción del embajador Edwin Johnson. Diplomacia en Directo. Hoy tengo el gusto de presentar en el programa a un colega diplomático de carrera ecuatoriano, el doctor Claude Lara Brossesi. Él es un diplomático de carrera, como digo, del Servicio Exterior desde el año 1985. Actualmente embajador de carrera, luego de haber transcurrido todas las etapas conforme al Servicio Exterior de la República, y ha desempeñado innumerables representaciones del Ecuador en diferentes partes del mundo. Tiene un titulado de la Universidad de París, en Nanterre, en Francia, licenciado en Derecho Público, licenciado en Letras e Historia Hispanoamericanas, magíster en Derecho Internacional Público, doctor en Derecho Público, especializado en el Derecho del Mar. Es diplomado por la Academia Andrés Bello de la Cancillería chilena, miembro de la Sociedad Francesa de Derecho Internacional, miembro correspondiente de la Academia Nacional de Historia del Ecuador, investigador asociado del Centro de Investigaciones de la Universidad Versalles Saint-Quentin, coordinador del Comité de Celebraciones de los 120 años de la Segunda Misión Geodésica Francesa en el Ecuador y miembro de número de la Academia Nacional de Historia del Ecuador. Estamos por cumplir en septiembre los 120 años del nacimiento del gran ecuatoriano Jorge Carrera Andrade, y con ese motivo he pedido a Claude, como investigador que es y diplomático, que nos hable sobre la figura, especialmente en la etapa en que Jorge Carrera Andrade, más que como poeta, es un representante diplomático del Ecuador en diferentes países, y sobre todo cuando él, perteneciendo a la delegación del Ecuador a la Asamblea Extraordinaria de París, en que se establece el sistema de derechos humanos, él tiene una actuación muy especial. En todo caso, le voy a dar la palabra a Claude Lara con el objeto de que nos hable sobre este particular de importancia nacional y internacional también. Por favor, Claude. Muchas gracias, Edwin. Es un placer estar en esta emisión y te felicito por haber creado una verdadera vitrina sobre la diplomacia ecuatoriana y los ilustres diplomáticos del país. En efecto, en este año estamos celebrando los 120 años del nacimiento de Jorge Carrera Andrade. La fecha precisa es el 18 de septiembre de 1903. Como bien lo has dicho, no vamos a referirnos al aspecto más conocido, que es la poesía, el poeta, el traductor, el crítico literario, pero a la diplomacia. Y para ilustrar esta fecha de nacimiento vamos a abordar dos temas: la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 y una faceta de diplomacia cultural muy importante en París. Perfecto. Estos dos temas que vamos a abordar, voy a ilustrar estas dos actividades diplomáticas muy importantes con citaciones de él o de otros diplomáticos. Entonces, comencemos con la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, que se celebró en París, en el Palacio de Chaillot, en diciembre, y que es uno de los grandes textos y eventos de la historia de las Naciones Unidas. Para contextualizar este tema de diplomacia, voy a citar lo que dice Jorge Carrera Andrade para que conozcamos en qué contexto estamos.
Dice él: la Comisión de Derechos del Hombre de las Naciones Unidas defendía tenazmente el proyecto por ella elaborado y cada modificación era objeto de una verdadera batalla oratoria. En nombre de la Comisión actuaba la viuda de Franklin Delano Roosevelt y los delegados evitaban enfrentarse a la autoritaria y lúcida anciana que no solía ceder una pulgada de terreno en sus afirmaciones. También defendía el texto de la Comisión el eminente jurista francés René Cassin. Persuasivo y erudito en sus expresiones, intervine en los debates para proponer nuevos artículos o modificar los existentes, y tuve la satisfacción de ver aprobadas mis propuestas en varias ocasiones. Añadí de esta manera al texto original el derecho del hombre a no ser desterrado y algunos derechos económicos y sociales. En reconocimiento de mi esfuerzo, fui designado miembro de la comisión encargada de la redacción final de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Cada miembro representaba un idioma de trabajo. Yo fui el redactor en español del famoso documento. Abro un paréntesis: cada vez que leamos actualmente esta declaración, siempre debemos recordar que esta versión en español es elaborada por un ecuatoriano con un otro diplomático cubano, Pérez Cisneros, que formaron parte de la subcomisión de estilo encargada de la redacción final de la Declaración Universal. Las últimas sesiones de la Asamblea Plenaria fueron dedicadas a los discursos de los jefes de delegación. Una dolencia súbita imposibilitó al doctor Viteri Lafronte el cumplimiento de su cometido, por lo cual fui designado para pronunciar el discurso respectivo en nombre de la delegación del Ecuador. No rehusé el encargo con alto sentido de responsabilidad, como ya lo había hecho en otra ocasión, al firmar en nombre del país el instrumento internacional. Entonces vemos ahí el contexto de esa declaración de 48, documento fundamental para las Naciones Unidas, recién creadas en 1945. La actualidad de esta declaración es también impresionante. Voy a citar nuevamente esta intervención de nuestro delegado. Dice: esta Declaración Universal de Derechos del Hombre democratizará la vida de los pueblos, proyectará su influencia sobre las legislaciones locales y nacionales, dará más seguridad a la orientación democrática de los estados. Este es el único camino posible hacia la paz duradera, pues los estados democráticos se encuentran ligados más estrechamente a sus compromisos y tratados internacionales. Y esta advertencia, por esta razón, debemos mirar con alarma a aquellos países donde se suspenden las garantías ciudadanas y se atenta contra los derechos humanos, pues todo golpe contra la democracia hace peligrar la paz y la seguridad colectiva. Fin de cita. Por lo tanto, podemos indicar que ya desde 48 el valor de la democracia estaba realmente en cuestionamiento. Así es. No olvidamos por qué. Las democracias recientemente habían ganado una victoria mundial frente al nazismo y el fascismo en 1945, y habrá que esperar 40 años para que el estalinismo y el leninismo fueran vencidos. Ustedes se acordarán con la famosa caída del muro de Berlín. Y en América Latina también las dictaduras militares generalmente desaparecieron en las últimas décadas del siglo XX, aun si en nuestra región se mantienen ciertas dictaduras civiles. 48 y ahora estamos en 2023. Por lo tanto, esta rápida lectura y citaciones reflejan lo que dijo el director para los 50 años de la celebración de esta declaración, Federico Mayor. La Declaración de Derechos Humanos es un texto faro de la historia de la humanidad. Ahora, si me permites, Claude, hay una anécdota que yo quisiera participarles, porque esto del nombre que se logra pues aprobar como la Declaración Universal de Derechos Humanos tuvo un cambio, porque inicialmente se hablaba de los derechos del hombre. Eso a la presidenta, a la señora Roosevelt, no le gustaba naturalmente, entonces ella era partidaria más bien de colocar el nombre de derechos del hombre y de la mujer, que era pues también otro problema que creaba, de tal manera que al final pues se produjo una sabia reacción de los presentes y se adoptó el nombre pues de
Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es mucho más universal, más general y más apropiado para esta materia, ¿no?, que es tan importante. Muchas gracias, Edwin, por esta precisión. Entonces, ahora abordemos el segundo aspecto, que es una actividad muy importante de diplomacia cultural. En efecto, cuando Jorge Carrera Andrade fue embajador en Francia en 1966, su gran preocupación era organizar y coordinar con Francia una comisión mixta franco-ecuatoriana, porque sabía que gracias a esta comisión y a la negociación de un convento cultural se podría hacer en París grandes exposiciones, lo que vamos a ver brevemente en el Petit Palais, en el Museo de Arte Moderno y en la exposición del libro ecuatoriano en el Instituto Nacional de Investigación. Como la primera parte de mi exposición, vamos a contextualizar esta comisión mixta con las propias palabras de Jorge Carrera Andrade. Cito: un esfuerzo conjunto de la Cancillería del Ecuador y la de Francia consiguieron llevar adelante el proyecto de creación de una comisión mixta franco-ecuatoriana que estudiara las posibilidades de una más estrecha colaboración financiera y cultural entre ambos países. El director del Departamento de América Latina, el Quai d'Orsay, y el director del Departamento Político otorgaron todo su apoyo a la comisión mixta que se reunió finalmente en París, integrada por las delegaciones del Ecuador y Francia. En mi calidad de presidente de la delegación ecuatoriana, me cupo la tarea de organizar la documentación, preparar la estrategia que debíamos seguir y señalar la esfera de acción de cada delegado. Las reuniones se efectuaron de acuerdo con un programa que contemplaba el estudio de un protocolo financiero y de un convenio cultural entre el Ecuador y Francia. El protocolo determinaba las modalidades de concesión por el gobierno francés de una línea de crédito a la Corporación Financiera Nacional para el desarrollo de las pequeñas industrias en Ecuador, de otra línea de crédito al Banco Nacional de Fomento y de una ayuda para los estudios de factibilidad de los grandes proyectos. El convenio cultural significaba la culminación de los anhelos de ambos países deseosos de cooperar más activamente en la esfera de la cultura, del intercambio de estudiantes, de la difusión de libros. Al cabo de más de 2 siglos de relaciones culturales, estas se reglamentaban en un instrumento internacional que prometía los más fecundos resultados en el futuro. Fin de cita. Bien, lo importante de esta convención cultural, de este convenio cultural, es que una vez contextualizado su negociación y aprobación, fue su aplicación. Y es muy interesante ver que en 1973 y 1974 se presentó en París las más grandes exposiciones que se hayan realizado en el siglo XX. Fue una exposición sin precedentes en nuestra relación bilateral. En efecto, y cito ahora un testigo de las 3 exposiciones que se dieron en París. En el histórico y bello Petit Palais, también situado junto a los Campos Elíseos, del 17 de noviembre de 1973 a febrero de 74, se ofreció la exposición Riquezas del Ecuador, Arte Precolombino y Colonial. Más de 500 piezas fueron presentadas en las vitrinas de una decena de salas de este palacio. En el 73. 73, exactamente, Edwin. Objetos raros en donde semanas antes cintilaron con el resplendor del Museo de Oro del Banco de Bogotá. Esta exposición fue preparada por Hernán Crespo Toral bajo el patrocinio de los ministros de Relaciones y Cultural. La exposición del Petit Palais fue inaugurada el 17 de noviembre por el señor Maurice Druon, ministro de Asuntos Culturales, miembro de la Academia Francesa, una de las personalidades más destacadas y colaborador muy cercano del general de Gaulle, presidente de Francia en aquel entonces. El catálogo de esta exposición es una verdadera joya. En sus 418 páginas se puede admirar la belleza de la expresión, la riqueza de las piezas dispuestas y los textos que dan una idea maravillosa de las riquezas del país. Bien, pasamos ahora en la segunda manifestación artística de esta envergadura. En efecto, cito: al día siguiente en el Museo de Arte Moderno, cerca del Trocadero, junto a las obras de las diferentes escuelas de la pintura moderna, Picasso, Rouault, Matisse, Braque, Murillo, Chagall, Kandinsky, Dufy, entre otros, Osvaldo Beasamin expuso una selección de su larga
extraordinaria labor artística, en especial los cuadros de la Edad de la Higuera, exposición que atrajo la admiración de los visitantes y cuyos comentarios no eran sino una confirmación de las opiniones que ilustres autores han escrito sobre su pintura. Fin de cita. Además, este diplomático añade: en varias sesiones el mismo pintor acompañó a grupos selectos de visitantes, como aquella noche en que los profesores de la Universidad de París 10 Nanterre escucharon de sus propios labios las explicaciones de cada cuadro. Y finalmente, complemento de esta exposición, se ofreció el bello libro Osvaldo Boyasamín de José Camón Aznar, traducido al francés por Claude Couffon. Pasemos ahora a la tercera exposición, que es la del libro ecuatoriano. Cito la síntesis redactada por Darío Lara, su comisario artístico. Cito: ya en 1962, 11 años antes, se había organizado, gracias a la colaboración del director del Instituto de Altos Estudios de América Latina de la Universidad de París, una primera gran exposición en que se presentaron 1001 títulos. En esta ocasión, según el catálogo impreso en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, se ofrecieron 1100 títulos, obras de más de 600 autores nacionales. La exposición fue inaugurada por el ministro de Educación de Francia, con la asistencia del presidente de la Casa de la Cultura y un numeroso grupo de representantes de la educación y cultura. Designado por el Ministerio de Relaciones y calidad de comisario artístico, me fue particularmente honroso ocuparme de esta exposición, atender al numeroso público y en particular a profesores interesados por nuestras letras nacionales y que solicitan datos sobre tal o cual autor que podrían recomendar a sus alumnos. Fin de cita. También esta feliz conclusión para el Ecuador. Las 3 exposiciones que en principio debían terminar a fines de diciembre de 1973, por petición de números interesados, se obtuvo de las autoridades correspondientes que se prolongara hasta febrero de 1974, con la satisfacción del público que no dejó de visitarlas hasta su clausura. Vemos nuestro objetivo de dar a conocer mejor la obra de la diplomacia ecuatoriana a través, en este caso, de esta gran personalidad que es Jorge Andrade, y de la diplomacia cultural. Cultural, así es. En ese caso, en París. ¿Cómo no? Y cabe recordar que el personaje a quien nos hemos referido y que tú con tanta detalle has podido rememorar, doctor Jorge Carrera Andrade, pues él tuvo un paso muy particular e importante dentro del servicio exterior, porque no solamente fue en ese momento en Francia el representante o miembro de la delegación a la Conferencia Internacional para establecer el sistema de derechos humanos, sino que también él desempeñó funciones consulares inicialmente en el Perú, en Paita, en el Havre, en Francia, en Yokohama, en San Francisco, y luego pues como embajador que digamos en Londres o en Nicaragua, en Venezuela, Países Bajos y claro Francia, pero finalmente él fue ministro de Relaciones Exteriores durante la administración del doctor Otto Arzomena Gómez, de tal manera que es una figura no solamente en el campo de la literatura y de la poesía como uno de los exponentes ecuatorianos y latinoamericanos de importancia, sino también dentro de, como tú has referido, en una manera particular en el campo pues de la diplomacia ecuatoriana, ¿no? Sí, como bien lo has manifestado, Edwin, y eso es muy importante resaltar para el país. Otro testigo escribió lo siguiente sobre esas 3 exposiciones. Nunca antes ni después se había hecho sentir así la presencia del Ecuador gracias a la firma del convenio cultural, gracias también a las relaciones personales y conversaciones preliminares del embajador Carrera Andrade con el administrador general de museos Jean Cassou. Gracias a este conjunto de relaciones con Francia, en el Ecuador, con la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el Banco Central, la Embajada de Francia en Quito, gracias a personalidades como Gaston Dil, crítico de arte, funcionarios del Quai d'Orsay, Claude de Marigny y el mismo Osvaldo Boyasamín, pudo cumplirse un programa que marcó una página brillante del Ecuador en París.
Por lo mismo, sin temor de equivocarme, puedo afirmar que la preparación de esta manifestación fue la obra más importante de Jorge Carrera Andrade mientras estuvo a la cabeza de la Embajada del Ecuador en París. No, desde luego, claro. Eso es un paso, pero fundamental, en favor de la promoción cultural del Ecuador en Europa, partiendo desde Francia, que es la cuna pues, más importante que tenemos en el viejo mundo, ¿no? De tal manera que es de saludar y recordar con verdadero ánimo patriótico la participación dentro de la diplomacia ecuatoriana del doctor Jorge Carrera Andrade, a quien desde ya pues rendimos el más profundo reconocimiento y homenaje por toda esa labor fundamental en beneficio del Ecuador. Sí, además, si tengo un tiempito para claro añadir que, sí. Para los interesados, en la Cancillería tenemos un archivo histórico que se denomina Alfredo Pareja Descanseco, que está en la Carrión y Páez, y ahí ustedes pueden consultar esos documentos y mucho más, porque como bien lo ha dicho Edwin, tenemos a muchos, él estuvo de misión en otros países, otros continentes, entonces pueden conocer mejor esa obra. También en mi página web, Academia Nacional de Historia.academia.edu/Clodara, usted podrá encontrar todos esos documentos y más sobre los dos temas de los cuales les he hablado. Tú has recordado muy bien la existencia del archivo histórico a cargo del doctor Pablo Núñez, de tal manera que vale la pena tener presente esta información. Sí, además yo quiero una vez más agradecer a Edwin por esta invitación y yo creo que en este espacio, como ya hemos conversado, es una fabulosa vitrina de la diplomacia ecuatoriana. Sería bueno presentar a nuestro público una galería de diplomáticos ecuatorianos. Hemos comenzado con Jorge Andrade, pero podemos continuar con otros grandes diplomáticos para mostrar al país cómo la diplomacia nacional le ha servido y le sigue sirviendo. Muchas gracias. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Diplomacia en Directo, un programa de enfoque y reflexión sobre la vida y el comportamiento internacional del Ecuador y la comunidad de naciones, con la conducción del embajador Edwin Johnson. Diplomacia en Directo,